Hay edificios que guardan secretos en sus paredes. El de Teatinos 220 en Santiago de Chile es uno de ellos. 14 pisos de fachada oscurecida por décadas de smog y lluvia. Un lobby de mármol gastado y torniquetes oxidados. Construido entre 1953 y 1957, en una época en que la ciudad crecía hacia arriba con una urgencia que no dejaba espacio para detenerse a registrar sus muertos. No había sistemas digitales, no había controles. Y cuando ocurría un accidente durante la construcción de un edificio importante, la obra no se detenía. En Teatinos 220 simplemente siguieron adelante. Esta noche abro el expediente 1789. Les pido que presten atención a cada detalle, porque en esta historia nada es lo que parece. Soy el Dr. Benz y esto es El Último Pabellón. Según los rumores, uno de los hombres que trabajó en esa construcción, un solitario venido del norte, quedó sepultado dentro de los cimientos del edificio. No fue el único. Hubo al menos 2 muertes más. Obreros que cayeron desde gran altura y nunca regresaron a casa. Niños que esperaron a sus padres sin comprender por qué no volvían. Para 1985, el edificio bullía de actividad financiera, pero las nuevas generaciones conocían bien la historia que circulaba de boca en boca por sus pasillos. Por las noches, cuando el lugar quedaba vacío, algunos juraban escuchar la voz de un niño llamando a su padre desde las paredes. Ruidos sin origen, pasos en las escaleras, presencias que nadie podía explicar. Por eso todos evitaban quedarse hasta tarde, y los que lo hacían solían renunciar al poco andar. En esa época entró a trabajar al piso 13 un joven de 23 años llamado Luis. Su labor sería netamente administrativa: apoyo en el archivo histórico de la empresa, clasificación de documentos, mantenimiento del orden. Era callado, puntual, de esos trabajadores que llegan antes de la hora. Venía de una familia sin recursos de la periferia de Santiago, y ese empleo representaba para él algo más que un sueldo. Era una llave, una credencial con su foto para entrar a un lugar donde solo entraba personal autorizado. Las primeras semanas aprendió el trabajo y también aprendió lo que se decía del edificio. Escuchaba todo con atención reservada, sin saber bien si creerlo o descartarlo. El cadáver sepultado en las bases, las voces, los pasos en la oscuridad. Lo guardaba todo en algún rincón de la mente y seguía trabajando. Semanas después, le ofrecieron la posibilidad de ganar un poco más tomando el horario de cierre. No le dijeron que nadie más había querido ese puesto. Lo aceptó sin preguntar. Cada jornada debía esperar a que las señoras de la limpieza se retiraran, cerca de las 11:30 de la noche, para luego revisar las ventanas, cerrar oficinas, activar alarmas y apagar las luces desde lo más profundo del piso 13. Las bodegas, los cuartos de tableros eléctricos, los pasillos que bifurcaban sin lógica aparente, hasta llegar a la mampara de acceso. El piso era un laberinto. Cuando Luis terminaba aproximadamente a las 12:10, quedaba en la oscuridad más absoluta. Las primeras semanas fueron casi normales. Casi. Cuando Luis se despedía de las señoras de la limpieza y quedaba solo, sentía de inmediato algo difícil de nombrar. Un escalofrío que le recorría la espalda mientras iba apagando las luces. A veces olvidaba apagar algún artefacto y debía adentrarse nuevamente en los pasillos oscuros. En ese trayecto de regreso, escuchaba los clics de los interruptores secos, aislados, como si alguien los presionara al pasar, pero ninguna luz cambiaba y no había nadie. Luis se detenía,
Miraba alrededor. Nada. Seguía caminando y la actividad aumentaba. Desde las bodegas llegaba el golpeteo de los archivadores contra los muebles, como si alguien los sacara y los volviera a introducir. Un ritmo sin pausa, sin propósito visible. Estos rumores eran tomados tan en serio que incluso el viejo contador de la empresa, por muy cargado que estuviera de trabajo, en cuanto Luis le avisaba que era hora de cerrar, guardaba todo precipitadamente y salía antes que él. Ni en broma me quedo solo, le decía. Luis sonreía sin mucho ánimo y lo dejaba ir. Casi sin notarlo, empezó a caer cada noche en una espiral de paranoia. Era como si el edificio lo estuviera consumiendo por dentro. Todo se intensificó desde que comenzó a escuchar la voz del niño, lejana, ahogada, insistente. Papá, regresa. La primera vez que la oyó, el escalofrío le llegó hasta la médula. Corrió hasta la mampara sin voltear a mirar, sin querer confirmar lo que intuía que encontraría si lo hacía. La cerró temblando, presionó el botón del ascensor. El ascensor llegaba al piso 12 y saltaba al 14, ignorando el 13 como si supiera algo. Tomó las escaleras de emergencia con el estómago revuelto y no se detuvo hasta la salida. Luis sufría esto en silencio, pero era demasiado responsable para faltar un solo día. Era criado a la antigua, lo daría todo por conservar su trabajo. 13 de agosto de 1986. Era miércoles. A las 11:30 en punto, las señoras de la limpieza se retiraron. Entre ellas Sara, una joven pequeña y menuda que recogía las bolsas de la basura cada noche y que conocía a Luis lo suficiente como para cruzar un par de palabras al final de la jornada. Cuando se fue, Luis quedó solo en su suplicio habitual. Comenzó apagando las fotocopiadoras del fondo del piso, luego las luces de ese sector. Al pasar junto a una de las máquinas vio que seguía funcionando, fotocopiando algo. Prefirió seguir. Cada metro que recorría era un metro más de oscuridad, un metro más de inseguridad. Desde la bodega comenzó la voz del niño, llorando por su padre. Luis se tapaba los oídos, pero los clics de los interruptores y el golpeteo de los archivadores eran un ruido que no se detenía así, un ruido que venía de adentro. Su corazón casi se detuvo cuando en la oscuridad absoluta por el rabillo del ojo la vio, la figura oscura de una mujer que no debería estar ahí. Solo era su silueta, no había rostro. Caminaba detrás de él y se detenía cuando él se detenía. Era una forma oscura que desaparecía en el instante en que Luis giraba la cabeza para mirarla directamente. Tropezó y cayó justo frente a la mampara. Cuando levantó la vista, la sombra ya no estaba detrás, estaba delante, en el hall. Luis corrió hacia el ascensor con la adrenalina al límite, ya sin pensar, enajenado por completo de cualquier razonamiento. Solo reaccionó al día siguiente cuando su cuerpo, programado para cumplir, lo despertó temprano para llegar puntual al trabajo. Esa misma noche, Sara ya estaba en el paradero del bus cuando recordó que había dejado una bolsa de basura en el hall del piso 13. No podía dejarla allí hasta el amanecer. Se devolvió. Llegó cuando ya no quedaba nadie. El piso estaba apagado. Como tantas otras veces, arrastró la bolsa caminando de espaldas para no tener que dar la vuelta con el peso, avanzando en dirección al montacargas. Lo que no sabía ni podía saber era que el conserje había movido la plataforma hasta el piso 14, dejando las puertas del 13 abiertas al vacío. Sara avanzó de espaldas, puso el primer pie adentro
y cayó por el ducto desde el piso 13 hasta el subterráneo. Se escuchó el grito, después el estruendo y luego solo silencio. La mañana del 14 de agosto, Luis entró al edificio y notó de inmediato que algo andaba mal. Había gente en el lobby, silencio tenso. El acceso lateral estaba acordonado por la policía y peritos de investigación. Fue armando la historia de a poco, con lo que escuchó de una persona y de otra. El conserje quedó señalado de inmediato como el único que podía mover la plataforma entre pisos. No fue a la cárcel, pero quedó marcado para siempre. Al día siguiente todos regresaron a sus actividades normales, incluido Luis. Desde entonces empezó a sufrir de insomnio. El cuerpo se le tensó, la cara se le fue apagando. Ya no reía, ya casi no hablaba. El desgaste físico se hizo visible primero en la ropa que le quedaba cada vez más ancha, después en la forma de caminar, luego en la mirada. Pero siguió trabajando, siguió apagando luces, siguió cerrando puertas. Ya nadie le hablaba. Trabajaba cabeza gacha, caminando por los pasillos como un fantasma entre los vivos. Las sombras, los pasos, los reflejos en la mampara habían erosionado su cordura hasta dejarla irreconocible. Por las noches sentía golpes de corriente en el cuerpo, saltaba de la cama, tenía pesadillas demasiado lúcidas. Desde la muerte de Sara, la veía en el reflejo de la mampara. Escuchaba el arrastre de la bolsa pesada sobre el suelo. Escuchaba el grito en el ducto y el estruendo al final. Corría a mirar y no había nada, pero el sonido seguía dentro de su cabeza, como si hubiera ocurrido ahí mismo, frente a él, una y otra vez. Comía poco, dormía mal, adelgazó hasta volverse irreconocible. Los compañeros notaban el deterioro de Luis. Nadie decía nada. Fue así que Luis Esteban Lara Ollanedel terminó en el Sanatorio San Gabriel por colapso mental, físico y cognitivo. La semana del trágico deceso de Sara, las cámaras de seguridad fueron revisadas durante la investigación, permitiendo reconstruir objetivamente los hechos. Sin embargo, nadie logró comprender qué creyó ver Luis aquella noche. Esa respuesta apareció muchos años después, durante un único instante de lucidez en el sanatorio, antes de que volviera a perderse en su delirio. La confesión. Ese breve momento de lucidez quedó registrado con precisión en el expediente 1789, con los enfermeros de turno y conmigo como testigos. Luis habló con una calma aterradora. Esa noche comencé el recorrido del piso 13 como siempre, cerrando y apagando todo desde el fondo, dejando el pasillo en silencio detrás de mí. Pero algo era distinto desde el principio. Los clics eran incesantes. La voz del niño no paraba. Me quedé rígido por un segundo. Algo me perseguía, el terror me consumía, pero seguía caminando porque detenerme era aceptar que esa entidad estaba ahí. Llegué a la mampara, la cerré. El hall quedó en oscuridad salvo por la luz roja del tablero del ascensor. Y entonces la vi, la mujer, oscura, delgada, encorvada, arrastrando una pesada bolsa negra, reflejada en el vidrio de la mampara. No lo pensé, el miedo me cegó. Corrí unos pocos pasos y la empujé con todas mis fuerzas por el ducto del montacargas. Hizo una pausa. Su mirada se quebró. No era la sombra, era Sara. Yo la empujé.
confesó llorando y golpeándose fuertemente el rostro. Los enfermeros lo sujetaron y lo sedaron. Al amanecer ya no recordaba nada. La lucidez había desaparecido. Quizás para siempre. La realidad es que Luis llegó solo a urgencias del Hospital Salvador en la madrugada del 14 de agosto. Descalzo, sin recordar cómo había salido del edificio. Repetía una sola frase. Esa cosa me perseguía. Fue derivado al Sanatorio San Gabriel y en el juicio posterior declarado culpable por la muerte de Sara, pero inimputable por trastorno delirante y esquizofrenia. Las grabaciones de seguridad de la época mostraban a Luis trabajando en el piso 13 como siempre, nervioso, tembloroso, cerrando la mampara en el hall. Y luego, en la oscuridad mostraban a Sara. Había vuelto por la bolsa olvidada. Entró cuando Luis aún estaba ahí. Caminó de espaldas como solía hacerlo al cargar peso y llegó al acceso del montacargas cuya plataforma estaba en el piso de arriba. Fue entonces cuando las cámaras registraron el movimiento brusco de Luis, corriendo hacia ella como enceguecido y empujándola al vacío. Lo que las cámaras no podían mostrar era lo que Luis creyó ver. No a Sara, no a una mujer, sino a la figura de lo que lo había perseguido en la oscuridad. La mente de Luis, quebrada por el miedo, confundió a una mujer real con aquello que lo acechaba y la empujó con la certeza absoluta de quien cree estar enfrentando a su propio horror. Desde que Luis llegó al Sanatorio San Gabriel, en su mente sigue viviendo en el piso 13. Recorre cada noche la misma rutina. Ese ritual existe solo en su mente. El día en que vio el edificio acordonado, el día en que supo de la muerte de Sara, fue el primero que no experimentó jamás en realidad. Por eso le dio una llave y 40 minutos para apagar las luces y cerrar las puertas del último pabellón. Y Luis lo hace cada jornada con una concentración inmutable, como si su vida entera dependiera de cumplir con esa responsabilidad. Los años pasaron, casi 40 desde el día fatal. El cabello se le volvió blanco, el paso se hizo más lento, más tortuoso. Una noche, algo cambió en él. La enfermera de turno lo observó llegar al final del pabellón. Lo vio detenerse más tiempo del habitual frente a la última puerta. Y antes de continuar caminando en la oscuridad, dijo en voz baja como quien cumple con una promesa largamente postergada: Buenas noches, Sara. Ya puedes irte. Yo cierro. Con esto se cerró el expediente 1789. Pero hay una pregunta que este expediente no responde. ¿Qué había realmente en el piso 13 de Teatinos 220? La psiquiatría puede explicar lo que le ocurrió a la mente de Luis, pero no puede explicar lo que muchos testigos escucharon. La voz del niño llamando a su padre muerto, los clics de los interruptores que nadie accionaba, los archivadores golpeando solos en las repisas, el montacargas que falló exactamente esa noche y no otra. El expediente no lo dice. Yo tampoco puedo. Suscríbete y comenta para una próxima historia. No lo pienses demasiado. Soy el Dr. Benz y esto fue El Último Pabellón.